Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. Hoy lo podemos entender, lo podemos comprender o simplemente tenemos alguna idea. ¿Ustedes tienen alguna idea de lo que podría ser nueva dignidad? Sí, no, quizás a lo mejor. ¿Sí o no? No tienen nada, pero que nada, ni idea. Ni tan siquiera tratando a lo mejor de descifrar. Nada. ¿Quién dice yo por ahí? Sí, cuando leí el tema yo pensé como de encontrar mi dignidad en Dios, o sea, lo que Él quiere que sea. Muy bien, amiguita, ¿y cuál es tu nombre? Yeira. ¿Cómo? Yeira, estás cerca, Yeira. Te voy a regalar 10 chocolates imaginariamente, así que recibe. Porque como fuiste la única que te lanzaste, así que te llevas 10 por ahí. Muy bien, ¿alguien más se lanza? ¿Alguien más se tira? Nuestro valor hacia la adoración de Dios. Amiguita, ¿cuál es tu nombre? Keila, pues también te ganaste 10 chocolates. Ya con ustedes dos ya nos podemos ir y ya tenemos el tema hecho. Prácticamente, ¿verdad? Y voy a hacer un contexto antes de arrancar. Salimos de la Semana Santa y estamos, ¿verdad?, con la alegría de ese Jesucristo resucitado. ¿Y ustedes saben quién es ese Jesucristo resucitado? ¿Lo saben o no lo saben? Es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvarte a ti porque te ama. Te ama tanto y tanto y tanto que te sigue buscando porque nunca se cansa de buscarte. Algunos de ustedes han tenido ya un encuentro y quiero que sepan, amiguitos, quiero que sepan que ese no es el único encuentro que vas a tener. Tú tienes encuentro con Él todo el tiempo hasta que te toque partir de este mundo. ¿Qué te quiero decir? Esto es un caminar constante. Es un proceso día a día, minuto a minuto, momento a momento. Por lo tanto, ¿qué significa entonces entender ese Jesucristo resucitado? Ese Jesucristo resucitado sale siempre a tu encuentro porque te reconoce que sobre todas las cosas, su Padre, que es tu Padre, te creó a ti con amor eterno y te creó con grandes propósitos. No te creó por accidente, no te creó por error, porque tú eres parte de la creación. Y la creación tiene un orden. Y tienes razones de ser. El sol tiene su propósito, la luna tiene su propósito, el agua tiene su propósito, todo tiene un ¿qué? Un propósito. Por lo tanto, tú no estás fuera de ese propósito, tú tienes un propósito como parte de la creación de ese Dios Padre que creó el mundo. Cuando pensó en ti, pensó en grande, pensó, y esto es bien importante, pensó en virtudes, pensó en talento, pero también nos entregó debilidades. Y usted dirá, ¿pero qué es esto de las debilidades? Y yo siempre digo, las debilidades son los escalones. ¿Para qué? Para esforzarme, para depender únicamente ¿de quién? De Él. No de mi ego, no de mi orgullo, de Él. Las debilidades y los defectos de carácter no son malos. Es el momento donde Él te está esperando. Te está diciendo, aquí estoy para que vengas donde mí porque yo quiero transformar tus miedos. Yo quiero transformar todo aquello que te aguanta, que te oprime, que te ata, que te entierra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no vivo ese proceso, yo no puedo alcanzar esa nueva dignidad. Y esa nueva dignidad lo que significa es reconocer que yo soy parte de la creación del Señor. Soy parte de la creación del Padre. No soy una porquería. Yo creo que eso lo dice todo. ¿Cuántos de ustedes aquí viven o han vivido o siguen viviendo, piensan o dejaron de pensar, o de vez en cuando el pensamiento entra, sienten a veces, de vez en cuando sienten mucho, no lo sé, ¿verdad? Parece como un trabalengua, ¿verdad? Pero nada. Pensamientos, sentimientos y acciones, no sirvo, no valgo.
hay alguien mejor que yo, alguien lo hace mucho más interesante de lo que lo hago. Y sin darnos cuenta, vamos reduciendo poco a poco esa creación que hay dentro de mí. Y no me descubro. Y empiezo ahí donde es Radamés, y lo que Radamés piensa de mí, yo lo adopto como que esa es la opinión absoluta de lo que yo soy. Y vengo donde Juan, y Juan me dice otra cosa, y yo también me lo creo, y voy por ahí creando falsas, ¿cómo se los voy a poner? Autoestima. Falsas autoestima. Basadas en el criterio y la opinión de quién? De la gente. Pero no me detengo a pensar cómo fue que a mí me crearon y para qué a mí me crearon. No me detengo, pero sí me detengo a escuchar a Radamés, sí me detengo a escuchar a Keishla. Ay, no, yo cambio los nombres, amiguita. O sea, y por lo tanto le damos tanto peso a la opinión humana, pero no me esfuerzo a conocer quién me creó, cómo me creó y para qué me creó. Entonces pues estamos por ahí con unos issues de problemas existenciales, con unas ganas de no querer vivir, una desesperanza asquerosa, porque no somos capaces de ir a donde, a quién me creó. Y por ende, ese que me creó envió a Jesucristo para volverme a recordar que somos parte de la creación de ese Dios Padre. Así que no se te olvide que tú no eres un error, tú no eres una porquería, tú eres alguien que tiene un valor y ese valor se llama dignidad. Y tú te mereces vivir a la altura de los hijos de Dios, porque tú no eres hijo de tu papá y de tu mamá, tú eres primero hijo de Dios. Y cuando Dios te creó, yo siempre lo digo cada vez que voy, yo me lo imagino él como, aquí alguien pinta, o es artesano, no, pero lo han visto, tú amiguita, ¿qué tú haces amiguita? ¿Pintas o tallas o qué haces? Ah, tejer, está bien, es así. Yo me imagino que él viene aquí y empieza, bueno, déjame ver cómo yo voy a crear, ¿a quién ponemos? ¿Cuál es tu nombre, amiguito? Sebastián. Voy a crear a Sebastián. Y empieza ¿qué? A callar. Empieza a delinear. Mucho antes de que él llegue al mundo a través de sus padres. Sebastián ya existía, como tú ya existías también. Y él dio soplo. Soplo que no es cualquier soplo, es el soplo santo. Por lo tanto, a ti te crearon con soplo santo. ¿Tú sabías eso? ¿O no tenías ni idea? ¿O tú crees que únicamente eso fue más que el proceso biológico y se acabó? Pues te digo que tienes soplo del Espíritu Santo. Y se nos olvida que somos criaturas de Dios. Y ese Jesucristo resucitado que está ahí, te está diciendo hoy, yo no sé cuán claro tú estás de tu identidad ante mí, pero yo hoy te quiero entregar esa identidad que te la di cuando te creé en la eternidad, mucho antes de tú llegar ¿a dónde? A la tierra. ¿Y qué pasa? Como no tenemos eso bien claro, nacemos, caminamos por el mundo, nos llenamos de muchas circunstancias, tenemos a veces hasta padrinos de bautismo, nadie nos explica lo que es el bautismo, nadie nos explica para qué son los padrinos, vamos haciendo camino, en el trayecto hacemos muchas cosas, pero no nos explican lo que significa ser hijos de Dios, tampoco nos dicen cómo nos debemos de comportar como los hijos de Dios, y mucho menos me van diciendo cómo se vive en el Espíritu de Dios. Y cuando vemos en la Semana Santa, que hace unas semanas atrás, vemos a ese Jesucristo resucitado que provocó, ¿verdad?, ese proceso de que no hay poder sobre mí, por lo tanto él venció la muerte. ¿Y qué es la muerte? Todo aquello que no te deja ver lo que tú eres como hijo de Dios. No te deja ver
las grandezas que tienes por dentro. No te deja ver las virtudes que tienes. Y lo más interesante, que aquí me quiero detener en esta noche, que no te permite que tú veas cuáles son tus debilidades y defectos, para que las transformes, para que las cambies. ¿Por qué? Porque lo que tú no quieres cambiar, lo que tú no quieres transformar en tu carácter, se te va a convertir en una esclavitud. Vas a terminar siendo esclavo de algo que te va a meter en problemas. ¿Cuántas veces tú sigues dando en el mismo lugar, con las mismas actitudes, con el mismo comportamiento y tienes el mismo resultado? Sufres, pero no eres capaz de salir de ahí. Eso no pasa, ¿verdad que no? Eso no ocurre. Porque nos encanta la transformación. Tanto es así que estamos pendientes de las tendencias de las modas. Nos gusta tener nuevo estilo, pero no nos ocupamos de tener el estilo del Hijo de Dios. No nos ocupamos a vivir desde el corazón con ese Jesucristo resucitado que venció la muerte, y tú también tienes la capacidad, junto con Él, vencer la muerte, vencer aquello que no te permite levantarte con la dignidad, con la frente en alto de lo que eres, y eres un hijo de Dios. Eres una criatura de Dios, tú vales, tú no eres cualquier cosa. Yo deseo que tú lo entiendas. Por lo tanto, mis pensamientos no pueden ser pensamientos destructivos, no pueden ser pensamientos de que le baja tu estima, de minimizarme, de pisarme. No, eso no puede seguir. Yo tengo que verme como Él me ve, como Él me vio cuando me creó. Y Él anhela que tú tengas ese brillo desde tu corazón y que te sientas orgulloso de ser una criatura de Dios por encima de tu papá y de tu mamá. Porque cuando nos creó a todos, nos consagró, nos apartó. Ya te tenía guardado y te pone así por y te puso. ¿Cuál fue el proceso? Que nadie nos explicó que hay un propósito de camino. Y el propósito de camino es para todo el mundo. Lo mismo. Amar, perdonar y servir. No hay más nada. Lo mismo que hizo ¿qué? Jesús. Pero queremos amor, estamos detrás del amor, pero no somos capaces de amar a la altura de como Él ama. Queremos que todo el mundo nos perdone, nos pase por ficha nuestros errores, pero no somos capaces de también ¿qué? Hacerlo con el otro. Y servimos desde la sobra, desde la comodidad, pero no desde donde dejar lo que tengo para ir a donde de verdad hay necesidad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué estamos viviendo? ¿Una espiritualidad o una espiritualidad de afuera? Y cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los huracanes, los terremotos, los tsunamis, los cometas, lo que sea, claudicamos. Porque no creemos que por encima de lo que estamos viendo ya somos salvos. Porque la promesa lo dice, aunque padre y madre te abandonen, yo a ti no te voy a abandonar. Y Él siempre va a ser fiel con quien es fiel. Y si yo creo en ese Jesucristo resucitado, ese Jesucristo que me dice que voy a darte una vida nueva, por eso di la vida por ti, pues entonces cuando te vengan los momentos difíciles, ¿de quién te tienes que acordar? De quien entregó la vida por ti. De quien derramó sangre por ti. Yo le puedo decir algo que lo digo y lo sigo pasando para el frente a todo el mundo. Cuando estés en una situación que no te sientes bien, reclama la sangre de Cristo. Esa sangre que derramó en ese madero por ti. Señor, por tu sangre yo fui salvada, lavada y liberada. Ayúdame en esta prueba. Ayúdame en este momento. Y gente, la sangre de Cristo tiene poder. Porque es la sangre del Hijo. Y tiene poder. Pero nos acobardamos. Y los hijos de Dios no pueden
te va a dejar solo ni sola, ni te va a abandonar. Él saca la cara por ti siempre. Pero si yo lo creo, yo tengo esa nueva dignidad. Porque esa dignidad es la que me hace verme a mí, que yo hago la vida diaria con Él a todo tiempo y en todo momento. Por lo tanto, no tengo por qué temer, por qué angustiarme, por qué deprimirme, por qué tener pánico. No. Abandono, confianza y saber que va a dar lo mejor para mí. Lo mejor. A veces creemos que no la sabemos toda. Y pensamos que lo que pedimos es bueno. Y Él mira desde arriba, con un dron, así. Ay, tú me estás pidiendo eso, pero no te lo voy a dar. Porque es que tengo algo mejor para ti. ¿Y cuál es el problema? Que no sabemos esperar. No sabemos esperar. Y por lo tanto, en esa espera, Él cuida de ti. Él está pendiente a todo lo que tú necesitas. Al punto que lo que para ti es peligro, para Él es una oportunidad para que tú sientas su presencia, sientas su amor, sientas su cobertura. Los momentos de crisis, los momentos de adversidad, los momentos de problemas, si nosotros pudiéramos entender que es el momento espectacular y maravilloso de la manifestación de su gloria, tú no tendrías miedo. Tú dirías, aquí es que vamos, aquí es que vas a sacar la cara por mí. Solo me queda que esperar como niños pequeños. Porque Él sacará la cara por ti. ¿Qué pasa? Que metemos ¿qué? La mano y empezamos a adelantarnos a los tiempos de Él, a sus planes. Y no dejamos que los planes de Él sean los que de verdaderamente nazcan. Y después decimos, todo me sale mal, Dios no me escucha. Es que no esperamos. Y la nueva dignidad te permite entender que hay tiempo para todo. Y lo tenemos en Eclesiastés 3, hay tiempo para todo. No nos podemos acobardar a los tiempos. Y Él te va a dar todo lo que tú necesites y te va a dar más. Lo pides. Vas donde Él o te entrevistas con todo el mundo. Y el último es acá. Subestimamos su presencia. Subestimamos la oración. Subestimamos el encuentro. Pero pretendemos que nos cuide, que nos proteja y que nos dé una vida chuchi, que una vida de bendición. Entonces, ¿cómo tú te sentirías en tu vida humana que tú das y el que se supone que sea recíproco no te da nada? ¿Cómo tú te sientes? ¿Te ha pasado eso? Que tú has dado mucho en una amistad, en una relación y mientras tú más das, ni gracias te dan. ¿Eso ha pasado? ¿O no te ha pasado? Eso pasa y duele, ¿verdad que sí? Duele cuando tú te entregas, cuando te desvives por esa persona, porque tú quieres lo mejor para esa persona. Si a nosotros nos duele, que somos humanos, ¿cuánto le va a doler al Hijo de Dios, que dio la vida por ti? Así que importante entender que tú te mereces una vida digna, una vida que nadie te venga a marchitar, que nadie venga a atropellarte. Pero cuidado, también vamos a estar expuestos a las persecuciones, a la ridiculización, al bullying. Pero que eso no te quite el brillo ¿de qué? De ser un hijo de Dios. Y cuando tú estás bien cimentado en ese que te creó y entiendes ese origen tuyo, tú no vas a tener ningún reparo de seguir evolucionando. Y evolucionar significa madurar. Tenemos que madurar. Y madurar significa creerle a Él, sin dudar.
Yo tuve la experiencia reciente que tuve que visitar a una persona que estaba entubada y después le di un seguimiento a esa persona y luego la fui a ver cuando ya le habían quitado el tubo y la persona que estaba con ella me dijo: ay, Nilda, me falta tanta y tanta y tanta fe. Y yo me quedé una mujer de oración y yo le dije a ella: ¿por qué tú dices eso? Pues fíjate, la hermana se vio bien malita, pero el Señor la levantó como levantó a Lázaro. Y ella oraba, las misas le encargaba, el círculo de oración, la cubrió por todos lados. Y un lunes ella sale del hospital, se va para el círculo de oración y luego entonces está en su casa, se desconecta del teléfono y a las 10 y pico mira el teléfono y tenía 4 llamadas del hospital. ¿Qué pensó? Ya ustedes saben lo que pensó, ¿verdad? Y le dio el nerviosismo. Tanto y tanto estuvo intentando llamar que consiguió la llamada del counter del piso y le dice: ay, es que te queríamos decir que ella comió, que logró comer. Y ahí es donde ella me dice a mí: qué falta de fe. Y yo le dije a ella: ¿sabes qué? Eso no es falta de fe, es que se nos hace difícil entender la voluntad de Dios. ¿Qué es fe? Saber que Él lo puede hacer, como fue el pasaje de los leprosos: si tú quieres, sáname, si tú quieres. Yo deseo estar sanada, yo deseo estar limpia de la lepra, yo deseo salir de esto, ayúdame. Y si tienes unos planes mejores que los míos, lo aceptaré. Y hay veces que esa es la parte que nos falta, porque pensamos que la fe es algo que se tiene que dar como algo que dado, pero eso va acompañado a la voluntad. Y la voluntad es el bien mayor de todas las partes. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Dios entregó a su Hijo. Y Él nos invita a que lo sigamos, porque Él es el buen pastor. ¿Alguien de ustedes ha tenido la experiencia de ver a un pastor de ovejas? Aquí no hay mucho, aquí en Puerto Rico no hay tanto, ¿verdad? Pero en un campo de Guaynabo, mi gente, yo me encontré con unas ovejas. Y yo por poco grito y me quedo con el canto, porque para mí eso era como que ¿qué es esto? Porque nosotros los que estamos más bien son, ¿verdad? Vaquitas, los lechoncitos, gallinitas, pero un grupito de ovejitas como que ¡wow! Yo tuve la experiencia de verlas en España y es bien impresionante cómo ellas en grupo van detrás de ese que la está conduciendo. Por ende, si ellas se van, corren peligro, porque los sentidos de las ovejas es casi voto, nulo. Necesitan que alguien las recoja. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que alguien nos diga: ¿sabes qué? Tú vales. Tú vales. Hay gente que va a venir a tu vida a marchitarte y a robarte los sueños, a pensar, y te van a decir: para allá tú no vas a llegar. Y yo le digo, ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona y dije: mira, has pasado yo no sé cuántas veces la reválida, no has llegado porque no es el tiempo, pero vas a pasar la reválida, porque Dios, si puso talento, va a hacer que ese talento tenga fruto. Y ese fue el tema que ustedes trabajaron la semana anterior. ¿Qué es la fe en ti? Los frutos. Tus talentos no son estériles. Es que si tú no te reconoces como hijo de Dios, si tú no te reconoces en esa identidad de hijo de Dios, si tú no reconoces a quién yo voy a seguir para que me capacite, para que me dé el coaching, y el coaching está, mi gente, aquí en la palabra. Es aquí. Aquí está. No en las tertulias filosóficas, es aquí. Y cuando yo cojo esa palabra y la estudio y la hago mía, mi gente, usted va a crecer en una fuerza de humildad, pero con una valentía que nadie lo va a detener.
Y ahí es donde van a ir al mundo y serán testigos de lo que Él ha hecho en tu vida. Hay mucha gente dentro de la iglesia, mi gente, con una autoestima en el piso. Son huesos secos, valles secos. Y eso es algo que yo no lo puedo entender. Tenemos que vivir como lámparas, tenemos que vivir como piedra ardiente. ¿Por quién dio la vida por mí? Yo te invito hoy, no sé si estamos en timing, si estamos bien. ¿Cuánto queda de los 30 minutos? Ya estamos, vamos a ir cerrando para entonces. Yo te invito. No sé en qué etapa de tu vida tú estás. No sé las circunstancias que son las mismas que te llevan al mismo lugar. De angustia, de ansiedad, de miedo, que te lleva a compararte con la gente y no te ves como lo que eres. Un hijo y una hija de Dios. Único. Única. Atrévete hoy a romper esa vasija. Rompe tus pensamientos. Rompe esos sentimientos. Y rompe esos hábitos que no te permiten tener esa nueva dignidad. Tú te mereces una vida. Tú te mereces una nueva oportunidad. Tú te mereces vivir en nuevos caminos. Pero hay algo que no podemos obligarte, y es el sí. Para poder seguirlo a Él, y Él nunca duerme, Él nunca va a descansar, porque Él siempre estará pendiente de ti hasta cuando tú estás durmiendo. Pero nos toca a nosotros darnos la fortaleza, decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser una criatura nueva. Y eso es lo que viene pronto, Pentecostés. Pentecostés lo que va a venir es la fuerza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Romper y volver a qué? A nacer, pero no biológicamente, a nacer en el Espíritu. Porque necesitamos gente valiente, gente atrevida, gente que desea y anhela en espíritu y en verdad una calidad de vida diferente, libre de miedo, libre de cobardía, libre de temores. Necesitamos gente alegre, gente con gozo, gente en contentamiento, pero gente atrevida a decir que ese sí es real, es verdadero, porque a mí me amó y dio la vida por mí. Ese es el verdadero testimonio. En tu trabajo, en el tapón, eso es un anuncio, en donde quiera que tú vayas. Ese es el testimonio. El día a día. Y con esto termino, para darle paso a la adoración. Yo miren, ustedes no saben, yo he estado en centro médico haciendo visitas. Pero algo que a mí me ha impactado mucho, que me quebranté y lo dije, Señor, y lo comparto. Yo decía, Señor, no te siento en ningún lugar, no te siento, la gente no te tiene. Y la gente grita, mira, el centro médico eso es como un campo de batalla. Y entonces yo decía, Dios mío, gracias a Dios que te tengo, que es a ti donde puedo ir. Pero ¿cuántas veces tú necesitas a alguien que te levante, que te anime, que te dé esa fuerza de hijo de Dios? Porque nos gusta que nos oren, pero también tenemos que orar. Y en un momento dado, en el viejo Samuel, yo tuve una situación con una persona y yo dije, Dios mío, Señor, aquí no hay nadie donde yo pueda, porque yo estaba en una situación de un accidente y no había nadie que me pudiera sostener, y a mí no me importó, y allí me arrodillé en medio de la calle, yo no sé ni cuál era, y aclamé al Señor y la ambulancia llegó, cuando eso así se tarda muchísimo. Necesitamos gente atrevida que se atreva a orar por el otro. No podemos estar esperando que me den. No. Ya tú recibiste, pues dalo para adelante. Gratis te lo dio, gratis lo tienes que dar. Una oración, orar. Y no hay que hacer cosas grandes. Señor, cuida a Sebastián, fortalécelo. Y él sentirá la presencia de Dios. La va a sentir. Pero necesitamos ser presencia de Dios. Y eso lo hacemos cuando nos damos permiso a la nueva
dignidad.